Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Continuamos con nuestras huellas de la Pascua y una vez hecho ese recorrido tan sintético, también tan modesto por la historia de los primeros concilios y por este concilio también tan importante de Trento que veíamos el día de ayer, hoy damos un salto muy grande en la historia. Nos vamos desde Trento hasta el año 1965. Nos ubicamos en la historia, en el tiempo del Concilio Vaticano II, la última gran reunión, no solo de toda la cristiandad, porque también hubo denominaciones de otras creencias, representantes de otras creencias que se sumaron a la causa del Papa Juan XXIII primero, Pablo VI después. Fue un concilio, como lo definió Karl Rahner y Henry de Lubac, un concilio de la Iglesia y para la Iglesia, un concilio que ayudó a la Iglesia a clarificar sobre todo su modo de actuar, su modo de vivir, su modo de experimentar la cercanía de Dios en ella y el impulso del Espíritu. Y en ese sentido, pues quisiera hablar de los frutos del concilio. El concilio nos regaló documentos que se dividen en tres grupos: constituciones, decretos y declaraciones. Y yo quisiera hablar muy concretamente de un número de una de las cuatro constituciones. Las cuatro constituciones podemos enumerarlas simple y sencillamente: la Constitución Dei Verbum, sobre la divina revelación; la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia; la Constitución dogmática sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, que se traduce por gozos y esperanzas; y por último, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, la luz de las gentes. En este caso quiero hacer mención de un número que es verdad, no es un número como el que nosotros pudiéramos traer a la mente rápido, ¿no? Un numerito de un texto, pues bueno, un párrafo de 3, 4 renglones, ¿no? El número de un texto conciliar pues puede abarcar varias páginas. Yo quisiera abordar el día de hoy, en esta huella de la Pascua, el número 22 de Gaudium et Spes, el número 22 de este documento que refleja los gozos y las esperanzas de los hombres a lo largo de la historia. Este número ha sido considerado por todos los que estudian el Concilio Vaticano II, tanto quien se acerca desde la teología, desde la historia, etcétera, etcétera, como un número clave y sobre todo, dogmáticamente hablando, un número cristológico, un número que hace como de bisagra, un número que hace como de puente entre los decretos, constituciones y declaraciones, un número que tiene verdaderamente un gran potencial. Se ha dicho incluso que es como verdaderamente el corazón del Vaticano II, ¿no? Un número que es pues muy importante. Y este número se conoce en la tradición de la Iglesia por una frase muy citada en documentos, en artículos, por teólogos, en conferencias, etc. Esta frase que aparece en el número 22 es la siguiente: el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y el concilio se detiene a explicar cristológicamente esta frase, haciendo una alusión y sobre todo un recuento de la vida histórica real de Jesucristo, poniendo un especial énfasis en el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El concilio hace una conexión y es interesante ver cómo este número 22 cierra específicamente la primera parte de este texto conciliar. La primera parte del texto ha sido dedicada a echar una mirada por la realidad y el concilio se da cuenta de que el hombre, de que las personas en el momento actual, y fijémonos, escrito en 1962, y cuánta actualidad tiene todavía el concilio. En aquel momento el concilio dedicaba toda la primera parte de su texto
a ver la falta que le hace al hombre de interioridad, de profundización, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre que busca centrarse en su historia, encontrar un sentido para su vida y sobre todo una orientación para su diario vivir. De tal manera que esa respuesta el concilio la da en Cristo. Pero no es una respuesta abstracta. El concilio quiere dejar muy claro que Cristo es la respuesta a todas las interrogantes del hombre de este tiempo. Yo creo que sigue haciendo eco este texto. Es la respuesta a todos los interrogantes del hombre de este tiempo. Y hablando de la resurrección, que es el tema que nos ocupa, el concilio hace una conexión muy, muy bonita entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús. El concilio menciona de una manera muy realista, como ya lo decía anteriormente, este acontecimiento de la muerte del Señor. Le da un peso muy importante, lo quiere desligar de toda insinuación abstracta. El concilio dice no reflexiona desde un escritorio, desde los libros, etcétera, sino desde la vida de la Iglesia, y presenta a un Cristo sufriente y solidario con los sufrientes. Pero luego hace esa bonita conexión interesante, profunda y sobre todo importante para nosotros. El crucificado es el resucitado, el mismo, porque el resucitado, dice el concilio, porta las marcas de la pasión, porta las marcas de los clavos, de tal manera que todos los sufrimientos vividos con el Cristo crucificado y resucitado nos hacen saber con certeza que se pueden sobrellevar. Los sufrimientos desde Cristo adquieren un nuevo matiz. Cristo con su muerte dio un nuevo significado a la muerte, no el momento de despedida definitiva, no el momento de un sinsentido absoluto, sino más bien el momento de un paso al encuentro verdadero con el misterio divino, con Dios, con el Padre. El crucificado es el resucitado, y todas las angustias las asume el crucificado, y todas las alegrías nos las da el crucificado. El crucificado es el resucitado, y el resucitado con su fuerza sigue impulsando siempre a la Iglesia. Y una última consideración de este número 22, el crucificado, el resucitado, el mismo Señor Jesús que murió y resucitó, es el modelo desde el cual Dios, el Padre, ha hecho a todos los hombres y mujeres que estamos en el mundo. Hay una teología subyacente en el texto, la teología del segundo Adán, una teología muy propia de los padres de la Iglesia, los santos del siglo II, según la cual Dios siempre tenía a un lado a su Hijo a la hora de hacernos. Nosotros somos en realidad esa imagen y semejanza del Hijo. Cuando Dios nos hizo, volteó a ver a su Hijo y entonces nos hizo imagen y semejanza suya. Y en ese sentido puso en nosotros, en nuestros corazones, puso esa fe que nos hace buscar siempre la fuerza de la resurrección, la esperanza inquebrantable de la resurrección en los momentos de dificultad. Pues que esta esperanza que Dios nos puso en el corazón y de la cual todos somos partícipes, podamos también anunciarla, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de dificultad. Que el resucitado siga siendo el que nos dé las respuestas a todas nuestras inquietudes y nuestras incertidumbres, que siga iluminando nuestra vida y que nos siga dando siempre su luz.